Claro que sí, mi querido doctor Joaquín. Pues son temas bastante interesantes y creo yo que recurrentemente se llega a cometer el, el error de confundir, ¿no? Eh, para poder hablar del derecho de acceso a la información, particularmente en México, pues yo quisiera remontarme a eh, la gran reforma legal que hubo durante el sexenio, en la última parte del sexenio del presidente José López Portillo y Pacheco, que seguramente usted como especialista en materia electoral también la conoce, impulsada por el doctor Reyes Heroles, siendo secretario de Gobernación. Y además de que trajo, desde luego, la apertura en cuanto democrática, en cuanto a la participación de los partidos políticos, lo que tuvo la famosa Lope, ¿no? Fue la reforma, fue la reforma en cuanto al artículo sexto se refiere, ¿no? El artículo sexto incluyó, en México se garantizará el derecho de acceso a la información pública, pero desgraciadamente, pues solamente quedó así el texto constitucional. En ningún momento se estableció de qué manera, ¿no? ¿Cuáles iban a ser los mecanismos? En caso de alguna negativa al derecho de acceso a la información pública, ¿cómo se podría hacer justiciable ese derecho constitucional? Y en el mejor de los casos, el ciudadano de a pie lo que hacía era ejercer el derecho de acceso a la información, pero a través del artículo octavo, es decir, a través del derecho de petición. Así transcurrieron prácticamente pues más de 30 años, ¿no? Hasta que precisamente con la llegada de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública se establece los mecanismos para el ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, se establece sistemáticamente cuál iba a ser el, el mecanismo para poder realizarlo, fuera de manera escrita o fuera a través de plataformas electrónicas. Recordemos el primer sistema que establece el INAI, que fue el SISI, ¿no? Que después ha tenido algunas variaciones y que hoy afortunadamente ya se puede hacer solicitudes de acceso a la información a cualquier ente gubernamental fiscalizable, es decir, que reciba dinero del Estado, dinero público. Y no solamente eso, sino también instituciones que, aunque tengan carácter privado, vuelvo a lo mismo, reciban dinero del erario público, ¿no? Partidos políticos, llámense fideicomisos privados, ¿no? Fideicomisos tanto públicos, desde luego, como fideicomisos privados, ¿no? Sindicatos, desde luego, eh, etcétera, solamente por mencionar algunos. Y en el caso del derecho de acceso a la información, lo podemos entender precisamente como esa prerrogativa en favor del ciudadano para poder acceder a la información que genera, tutela, resguarda, administra los entes gubernamentales en el ejercicio de sus funciones en el día a día. Es decir, información que se encuentre contenida, recalco, en documentos públicos. Desgraciadamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando surge el derecho de acceso a la información, tenía pues una pequeña disyuntiva, ¿no? ¿Qué pasaba con los archivos públicos? ¿No? Afortunadamente, gracias a la reforma del 2015, a la ley que establece la ley general en materia de acceso a la información pública y que también se hermana tanto con la Ley de Protección de Datos Personales, se incluye dentro del Sistema Nacional de Transparencia la Ley General de Archivos, ¿no? Para que no hubiera ningún pretexto para poder hacer exigible el derecho de acceso a la información pública. Es precisamente hasta el año 2007 en donde se incorpora al texto constitucional la obligatoriedad de los entes gubernamentales de permitir el derecho de acceso a la información a través de, pues de las plataformas electrónicas, a través de medios escritos. Se establece también la figura del órgano garante, ¿no? Que si bien es cierto, ya se había incorporado en la ley de 2002, en la ley federal de 2002, había quedado
pues creo yo, bastante endeble porque recordemos que el extinto IFAI solamente en sus inicios era máxima autoridad para la Administración Pública Federal. ¿Qué sucedía? Ustedes se preguntarán en el caso del Poder Judicial de la Federación, qué sucedía en el caso del Legislativo, qué sucedía, por ejemplo, en el caso de la UNAM, de Banco de México, de todos los organismos autónomos. Bueno, ellos tenían sus propios órganos garantes a nivel interior. Y esto dificultaba, desgraciadamente, mi querido doctor Joaquín, bastante el ejercicio del derecho de acceso a la información, porque resultaba que eran juez y parte a la vez, ¿no? Es decir, no había un órgano especializado para poder dirimir las controversias y en caso, desde luego, de alguna negativa, poder impugnarlo a través de un recurso de revisión administrativo, desde luego, y después tener la posibilidad de poder acudir al juicio de amparo para poder hacer justiciable, recalco, este derecho constitucional. Se incorpora en el año 2007 y gracias, desde luego, a la apertura democrática y a la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia con la ley de 2015, es que pues ahora se establece ya un máximo órgano que es el INAI para poder atender, en dado caso de que existiera alguna negativa, ¿no? Conocer en recurso de revisión estas, pues digamos, que se convierta en una especie como de recurso de casación o apelación, por así decirlo, si existiera alguna negativa en cuanto al derecho de hacer una solicitud de acceso a la información pública. Esto, desde luego, en el orden federal, aunque en el caso del régimen de los estados se realiza el mismo diseño institucional y de igual manera se establecen los organismos garantes en cada una de las entidades federativas para poder realizar. Y en el caso particular del derecho de acceso a la información, el INAI se erige, recalco, como máxima autoridad para conocer en facultad de atracción en aquellos asuntos en donde de manera indebida se reserve información que por su propia naturaleza sea pues de interés público conocer y pueda conocerlo el INAI, ¿no? Es decir, convertirse en una especie de tribunal de constitucionalidad con sus reservas, desde luego, pero para poder hacer justiciable ese mecanismo, porque desde luego también el ciudadano podría tener, desde luego, siempre la posibilidad de poder acudir al juicio de garantías. Eso por lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública. En el caso de la transparencia gubernamental, pues bueno, no es otra cosa más que la obligación de las entidades públicas de transparentar, de dar a conocer esa información que administran, tutelan, resguardan en el día a día de sus funciones a través de mecanismos idóneos, específicamente a través de dispositivos electrónicos, a través de plataformas electrónicas, Internet, ¿no? Digamos, ahora gracias a las tecnologías de la información y la comunicación y de la penetración del Internet, es obligación de cada una de las entidades federativas contar, entidades federativas y entes gubernamentales, contar desde luego con las páginas electrónicas institucionales para transparentar información, pero de igual manera adherirse a las propias plataformas que han diseñado los órganos garantes, en el caso particular del Estado de México, la plataforma IPOMEX, y en el caso de la Federación, pues las plataformas que ha establecido el propio Sistema Nacional de Transparencia para dar a conocer esta información pública que, pues, desde cuánto gana un servidor público, contratos, cuál es el marco jurídico institucional que rige el actuar de esa entidad pública, conocer, por ejemplo, sobre contrataciones, licitaciones públicas, conocer, por ejemplo, sobre los comités de adquisiciones, de arrendamientos y servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Todas la amplia gama que establece tanto la ley general en materia de transparencia y acceso a la información, la ley federal y las sucesivas leyes locales para el cumplimiento de la misma. Esto recalco por lo que hace a la transparencia gubernamental. En el caso de la rendición de cuentas es un concepto, pues creo yo, mucho más amplio. Y aquí sí quisiera ser muy enfático, porque precisamente las mentes maestras
que impulsaron estos conceptos. Bueno, podemos mencionar a Leonardo Morlino, a don Guillermo Donnell, pero particularmente yo quisiera hacer mención de un artículo que escribe Andreas Schedler más o menos por ahí del año 93-94, que es ¿qué es la rendición de cuentas? Y Andreas Schedler establece a la rendición de cuentas como un cúmulo conformado de tres aspectos esenciales. Por un lado, la famosa accountability gubernamental, que no es otra cosa más que la obligación, como ya lo dijimos, del ente gubernamental de transparentar la gestión pública. Por el otro, la answerability gubernamental, que es precisamente el derecho de acceso a la información, la prerrogativa que yo tengo yo, ciudadano, para poderme acercar libremente al ente gubernamental y exigirle cuentas sobre su actuar, ¿no? Exigirle el transparentar la función pública. Y por el otro, el enforcement, que no es otra cosa más que el respeto al Estado de Derecho, ¿no? La fiscalización superior y sobre todo que en dado caso de que exista algún resquicio de que ha habido algún manejo discrecional de recursos, que no se ha aplicado alguna atribución legal de manera óptima, pueda ser susceptible tanto de darlo a conocer a los órganos internos de control y posteriormente incluso hasta poder judicializarlo, ¿no? Y pues bueno, mencionas bastante bien el caso particular que estamos viviendo en estos momentos de cierto director de Petróleos Mexicanos, en donde, pues sin duda alguna, creo yo que va a ser, en el caso particular del enforcement, va a ser un precedente importante para poder dictar cuál va a ser, digamos, la tónica hacia el futuro para poder consolidar la rendición de cuentas.